Muy bien, acá estamos de regreso. Estamos transmitiendo en vivo por la cuenta de Facebook Rodolfo Alejandro Sale, mi cuenta personal, saludando a toda la gente que nos verá desde las naciones, porque tenemos contacto de todas partes, así que estamos en una radio, en una villa, se llama Villa Carmela, ya empezaron a aparecer las personas, ¿sí? Es una villa, Villa Carmela, donde nací, soy la cuarta generación acá, y hoy estamos haciendo radio. Ya comenzamos hace un mes, pero hoy, gracias a Dios y a la tecnología y al cariño que nos brinda la familia Aredes, aquí Jesús, Roque, tenemos la posibilidad de transmitir por la radio y por Facebook este programa Mensaje al Corazón del Ministerio Profético del Pescador. Muy bien, vamos a compartir la palabra, aprovechemos que tenemos gente, aprovechemos la audiencia y le demos lo que la gente necesita. La gente necesita la palabra de Dios, así que, ¿quién va a comenzar? Dios le bendiga. Bueno, yo quería comenzar a dar una reflexión en el libro de Romanos 3:23, y acá habla y dice: por cuanto todos pecaron y están restituidos de la gloria de Dios. Acá nos deja, hermano, claramente la palabra que cuando todos pecaron, hermanos, y estamos alejados de la presencia de Jehová Dios, ¿sí? Sabemos que el pecado, cuando entró allá en el Edén, hermanos, alejó a la presencia de Jehová Dios, ¿sí? El pecado nos aleja, no el Señor, porque Dios nunca se aleja de nosotros. Aunque nosotros pecamos y muchas veces con nuestras actitudes le damos la espalda a Dios, pero ahí es donde Dios muestra su amor, su misericordia hacia la humanidad, para que la humanidad ya no se pierda, sino que la humanidad permanezca y siga en el camino del Señor, en ese camino que el Señor quiere que conduzcamos. Y hay un solo camino, hermanos, que en el libro de Juan 14:6 nos habla que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. ¿Sí, hermanos? Ese es el camino que el Señor quiere que nosotros andemos. Ese es el amor que Dios muestra. En Romanos 5:8 nos habla y la palabra dice: mas Dios muestra su amor por nosotros, en que siendo un pecador, Cristo murió por nosotros. Hermanos, acá nos deja claramente que el Señor muestra su amor y lo muestra con hechos. Eso es lo que el Señor quiere hoy para nosotros, que nosotros nuestro amor lo mostremos con hechos, que hagamos todo conforme a la voluntad del Señor, y que lo hagamos así como el Señor mandó a su Hijo para que muriera en la cruz por nosotros, por nuestros pecados. Así hoy el Señor quiere que nosotros andemos y caminemos como hijos de luz, ¿sí? Eso es lo que nos dice el Señor, que andemos. Y en Lucas 5:32 nos habla también, dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Acá la palabra nos deja, hermanos, que el Señor vino a buscar aquellas almas perdidas, aquellas almas que han pecado, aquellas almas que han caído en tentaciones, en muchas cosas. A esas almas vino el Señor a buscarlo, y vino a salvarlos, a liberarlos y a dar una nueva vida en Cristo Jesús, hermanos. Que Dios lo bendiga. Muy bien, mi hermano Carlos, también tenés una palabra ahí, compartida también en Jujuy, la traemos para Tucumán. Sí, exactamente, es una palabra muy parecida a la que acaba de compartir, ¿no? Que tiene mucho que ver con el pecado del hombre, ya que el hombre desde los inicios, desde el Génesis, desde el comienzo de la historia de la humanidad, a través de Adán y Eva, ya comenzó con el pecado, ¿no? Con la desobediencia. La desobediencia es justamente la que trae el pecado al mundo y el que se va trasladando de generación en generación. Y no hay posibilidad alguna de que el hombre mismo pueda corregir sus actitudes, o pueda corregir su conducta, o pueda tapar o cubrir lo que ha hecho. No puede, el hombre no puede. El hombre lo quiso hacer en el comienzo, cuando cayó en pecado, cuando cayó en desobediencia, se pusieron hojas de higuera para taparse sus zonas íntimas, pero como compartíamos allá en Jujuy, la higuera se seca, las hojas se secan, se desintegran y no tapan nada, ¿no? Únicamente la intervención divina es la que puede cubrir, la que puede tapar el pecado, la que puede perdonar y la que puede dar otra oportunidad. La intervención de Dios en el Génesis, justamente en el comienzo, se hizo visible cuando el Señor tuvo que sacrificar animales para cubrir con esa piel de animales el pecado del hombre, para cubrir esa desnudez del hombre con esas pieles de los animales en aquella época. Bueno, era una figura de lo que habría de venir, de nuestro Señor Jesucristo, de que Él iba a ser sacrificado en la cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Romanos 6:23 nos habla claramente de eso, de que el pago del pecado es la muerte. Es decir, cualquier persona que no conozca de Dios, que no sepa de Dios o que no quiera saber nada de Dios,
el final de esa persona, perdón, es de destrucción y de muerte. Pero todo aquel que confiesa su pecado, todo aquel que se arrepiente, todo aquel que busca de Jesús, en Jesús somos perdonados, porque el Señor nos abre una puerta cuando dice también además que el pago del pecado es la muerte. Pero nos dice el Señor, en Jesucristo nos da el perdón. En Jesucristo nos da la vida. En Jesucristo somos reconciliados. En Él recibimos esa vida eterna y ese perdón que nos reconcilia con el Padre. Porque para eso vino Jesús, ¿no? A reconciliarnos con Dios, con el Padre. A recuperar lo que se había perdido en el Edén con Adán y Eva. Él lo recuperó por medio de la cruz. Porque todo aquel que cree en ese sacrificio se hace acreedor a esa salvación y a ese perdón que viene de parte de Dios. Así que yo te animo en esta tarde aquí en Villa Carmela, si estás escuchando y sientes en tu corazón que realmente has hecho algo malo delante de Dios, procedas al arrepentimiento, que le pidas perdón y Dios está presto para perdonar, porque dice su palabra que todo aquel que viene Él no le echa fuera. Entonces, si realmente sientes en tu corazón que has hecho algo en contra de las cosas de Dios, tienes que pedir perdón, que el Padre te va a perdonar y te va a dar una nueva oportunidad. Así es, muy linda reflexión. Saludamos a Andrea Pacheco, ahí nos está viendo nuestra hermana Andrea, que está ahí. Dios te bendiga, también viajó con nosotros. La gente se preguntará qué es el pecado, pero la Biblia es clarito con respecto a eso. Es una infracción, ¿no? Como la infracción de tránsito que se paga cuando hay, porque acá en el reino no hay coimas, acá nadie pasa por alto. Cuando hay una infracción se hace una boleta y hay que ir a rendir cuentas, hay que ir a pagar. Y si uno vuelve a cometer, vuelve. Por eso dice, la paga del pecado es muerte. El problema es que acá no se paga con dinero. Antes, en la historia de la iglesia, se cobraba para perdonar, ¿no? La indulgencia, que era un engaño para juntar dinero nada más. Pero no es la manera, no es haciendo buenas obras, caridad, que Dios me va a perdonar los pecados. Vamos a tocar ese tema. Porque hay mucha gente que dice, no, me porté mal, ¿no? Como una vez mi esposa trabajaba en una casa de venta de ropas y llegó un matrimonio y el marido le regalaba 2 prendas a elegir. Entonces, en un momento la mujer está eligiendo y ella, mi esposa, le iba recomendando ropas lindas. Entonces, el esposo se le acercó y le dijo, ayúdeme que encuentre una buena prenda, dice, porque me tengo que portar bien, tengo que pagar, dice, ¿no? Porque se había portado mal el fin de semana. Entonces el lunes la llevó y le regaló 2 vestidos y le decía a mi esposa, elíjale uno bien lindo que a ella le gusta, dice, porque tengo que ponerme a cuenta con mi esposo. Hay gente que cree que haciendo buenas obras nos ponemos a cuenta con Dios. No, las buenas obras no saldan la deuda del pecado. La deuda del pecado ya fue saldada por Cristo. Tenemos que poner la fe y las buenas obras después. Hay gente que dice, si yo me porto bien y voy a la iglesia el domingo, las fechorías que yo haya hecho, Dios me la va a perdonar. ¿Es así o no es así, hermano Carlos? Es así, pero no funciona de esa manera, lamentablemente. La única forma en que vamos a ser perdonados es diciendo a quién los puede perdonar, ¿no? Porque vamos a este o a aquel o al que nos dicen está por allá o por acá. Pero únicamente Dios puede perdonar pecado, nadie más. Únicamente en Dios hay esperanza y hay salvación. Porque el pecado es una infracción contra la ley de Dios. Entonces, no podés ir a pedir perdón a un hombre cuando has pecado contra Dios. Entonces, la doctrina de la confesión no es bíblica, porque cuando el hombre peca contra Dios sobre todas las cosas. Entonces, tiene que ir a pedir perdón a Dios. Y si después de eso ha fallado a una persona, ofendido, debe ir a pedirle disculpa a la persona a la que ofendió. No al pastor, no a un sacerdote, porque yo no pequé contra el sacerdote. No pequé contra el pastor. Pequé contra el vecino. Entonces, primero le pido perdón a Dios y luego voy y me reconcilio con mi vecino. Si le robé, le devuelvo lo que robé. Si lo ofendí, le pido perdón y trato de resarcir, trato de redimir. Entonces, si yo le he causado daño insultándolo, bueno, tengo que tratar de decir, bueno, te pido perdón y desde ahí en adelante tratarlo bien. Porque hoy le pido perdón, mañana lo insulto de nuevo, entonces ¿a qué estamos jugando? ¿Verdad? Esa es la forma en que funciona la ley de Dios. Porque muchos dicen, no, a mí me dijeron que si yo me porto bien, entonces Dios me va a perdonar y cuando muera me voy a ir al cielo.
Es el mismo cuento de los Reyes Magos. Si te portas bien, tendrás juguetes. Si te portas mal, los Reyes Magos pasarán de largo. Y de ahí viene eso de inculcar de que las buenas obras nos hacen merecedores de una bendición. La salvación no es algo que uno se merezca, porque no la merecíamos. La salvación le costó un precio carísimo a Cristo, que murió cargando nuestros pecados para que nosotros, refugiados en Él, seamos libres de la culpa. Entonces, esto de ir a pedir perdón o confesarle a alguien, mire, he pecado, he insultado, he robado, me fui con otro, me fui con otra, ay, Padre, perdóneme, y Él dice, bueno, rezate unos Padres Nuestros, no hace absolutamente ningún cambio en la espiritualidad de la persona. El pecado está al rojo vivo. Lo único que limpia el pecado es lo que dice Juan 1:9. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Porque ¿hemos pecado o no? Exactamente, ¿no? Y pedir perdón es la parte más difícil. Usted ha tocado un tema muy, ¿no?, puntiagudo. Porque, sigamos ahí. Sí, porque dice la gente una vez que ya va y pide perdón a Dios y se pone a cuentas con Dios, ¿no? Porque no es tan difícil ponerse a cuentas con el Señor porque uno va de corazón arrepentido, pero pedirle perdón al vecino, pero si él me insultó, pedirle perdón a mi esposo, a mi esposa, pero si él tiene la culpa, porque siempre los demás tienen la culpa y nosotros siempre estamos libres de culpa, ¿no? Y esa es la parte más difícil, pedir perdón a aquellos a quienes hemos lastimado, a quienes hemos hecho daño, pero únicamente a través de Dios sí se puede pedir perdón, ¿no? Humanamente, no digo imposible, pero humanamente es difícil que alguien vaya y pida perdón, pero cuando estamos en el Señor, cuando hemos sido perdonados por Dios, sí podemos también perdonar a los demás. Es lo que dice el Padre Nuestro, ¿no? Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Es decir, dejamos una puerta abierta diciéndole a Dios, si yo no perdono, no me perdones. Amén. Es más, la oración del Padre Nuestro termina con una conclusión donde Jesús dice, porque si vosotros no perdonáis, ¿no?, a los que los ofenden, tampoco vuestro Padre os perdonará a vosotros. Correcto. Qué tremendo. ¿Y por qué después de semejante oración Jesús enfatiza el perdón? Él sabe que es lo que más nos cuesta, pedir perdón. Si Adán hubiese pedido perdón, ¿Dios lo habría perdonado en el Edén? Sí. ¿Pero qué hizo? La culpó a la mujer. Si la mujer hubiese pedido perdón, ¿Dios la habría perdonado? Sí. ¿Pero qué hizo? La culpó a la serpiente. ¿Dios podría haber perdonado a la serpiente? Nunca. Pero a Adán y a Eva sí, porque el diablo no tiene perdón. Pero ellos, ¿qué hicieron? Le echaron, y yo creo que eso viene en el ADN humano, ¿no? Yo no fui él, ¿no? Ella es la que me provoca, ella me saca lo peor de mí, y por eso la insulté, y por eso hice lo que hice, y por eso la engañé. La justificación. La justificación. La Biblia dice que ninguna carne se justificará delante de Dios, ¿no es cierto? Por eso dice ahí en Romanos 3:23, que ¿cuántos somos los que hemos pecado? Todos hemos pecado. Y estamos destituidos, es decir, nunca alcanzamos el nivel que Dios quiere para hacernos entrar al cielo. Nos quedamos cortos. La única forma es a través de un puente. ¿Verdad que cuando hay una abertura en la tierra, qué hacen los hombres para pasar de un lado a otro? Bueno, crean un puente. Exacto. ¿Cuál es el puente que nos lleva de la tierra al cielo, del infierno al cielo? Es la cruz. Por eso dice, yo soy el camino. Y el puente es un camino. Entonces tenemos que ir por Cristo, no por tratar, bueno, es que yo ya me porto bien, entonces ya Dios me perdonó. No, porque no son las obras. Pero yo ayudo a los pobres, ¿no? Sí, yo de vez en cuando me voy con uno, con otro, pero de lunes a viernes yo a mi familia no le hago falta un plato de comida, mis hijos tienen estudio, o sea, tengo ganado el cielo, soy buena persona. Tengo un desliz de vez en cuando, ¿verdad? Me tomo unos vinos, por ahí me drogo también, pero de lunes a viernes soy un señorito. ¿Esa persona es salva? ¿Qué decís vos? Ay. Yo creo que tenemos un Dios que lo pide absolutamente todo, ¿no? Un Dios celoso, un Dios que siempre pide que se lo ponga primero en todas las cosas. Cuando eso no pasa, entonces comienza ese tipo de cosas, ¿no? Tratar de ser bueno de lunes a viernes y el sábado y el domingo ir a la iglesia no me va a traer salvación. Lo que trae salvación es una entrega completa a Dios, un corazón abierto, humillado ante su presencia, que provoca realmente que Dios me quiera perdonar también. Claro. Si sigo e insisto en la misma actitud que venía haciendo, ¿cómo puedo ser perdonado?
La Biblia dice claramente que fuimos salvos no por obras, para que nadie se alabe, sino por medio de la fe que Dios nos ha dado. Hay gente que dice, yo tengo mucha fe. Vos no tenés mucha fe. Dios te da la fe. Y uno tiene que trabajar esa fe. Es por fe, por medio de la fe, no es por las obras. No es porque hoy decido portarme bien, ya cambia mi destino. Yo tengo que nacer de nuevo. Yo realmente tengo que... Ahora, nacer de nuevo no es fácil. Porque acá tenemos a Juan. Juan también ha pecado. ¿Te costó cambiar o vos cambiaste de un día para otro o fue un cambio radical o te costó cambiar? Y bueno, siguiendo así como dice el pastor, acá el profeta, y sí, nos costó cambiar, me costó muchísimo, pero es como dice también el hermano, que lo que el Señor quiere es una entrega completa de nosotros, y que no por buenos tenemos ganado el reino de Dios, sino todo aquel que haga las obras que el Padre ha mandado que nosotros hagamos, porque tenemos que saber que nosotros somos semejantes al Hijo de Él, ¿sí? Y que si nosotros caminamos como caminó Jesús, nosotros vamos a pasar a ser un hijo de Dios, ¿sí? Pero cuesta, hermano, cuesta mucho, pero cuando usted le entrega el corazón a Dios completamente, es el Señor quien lo va a ir moldeando, lo va a ir cambiando y lo va a ir llevando por ese camino que el Señor quiere, hermanos. De todos los pecados, de todas las malas costumbres, ¿cuál fue la que más nos costó dejar? Vamos, Carlos, ¿cuál fue lo que más te costó? A mí la mentira, porque era mitómano. Me costó mucho aprender a decir la verdad y a tenerme las consecuencias. ¿Y a vos? Y es un combo, es una suma de cosas. Pero vos estabas bien perdido entonces. Sí, sí. ¿Y yo también? La verdad que sí, la verdad que sí. El Señor ha ido procesando distintos aspectos de mi vida, ¿no? Sí, también. La mentira es uno de ellos. Yo más que nada tenía mucho mal carácter, ¿no? Era muy así, polvorita, muy reaccionaba. Leche hervida, como le dicen en el pueblo. Exactamente, temperamentalmente, así se dice. Temperamentalmente a cada reacción, a cada cosa que decía, lo decía mal, contestaba mal, y bueno, eso también provocaba en la gente que me rodeaba tristeza, ¿no? Y tal vez terminaba hiriendo con palabras porque a veces las palabras hieren más que un azote, ¿no? Seguramente. Porque esas son las que calan en el corazón y las que son difíciles realmente de sanar y de perdonar. Pero Dios ha ido trabajando poco a poco eso en mi vida y hoy puedo decir que el Señor me cambió, mi vida. Hay personas que saben que eso está mal. Por eso acuden a los psicólogos, terapeutas, para tratar de dominar el temperamento violento o el temperamento de venirse abajo, deprimirse. Y hay ayudas terapéuticas, ¿viste? Porque saben que es malo, pero el terapeuta solamente te enseña a controlarlo, pero no a eliminarlo. El que lo elimina es el Espíritu Santo, porque nosotros tenemos la historia, por ejemplo, de Moisés. Porque yo te hablo, y yo conté el sábado o el martes pasado, que cuando me enojaba, levantaba una C90 y la daba contra el piso, ¿verdad? Sí, sí, contó, sí. Loco del remate, ¿verdad? Y no necesité terapia. Necesitaba nacer de nuevo, necesitaba un encuentro con Dios. Y dice que Moisés mataba gente fácilmente. Dice que mató a un egipcio porque estaba peleando, ¿no? Se metió en la pelea y lo mató a uno que le estaba pegándole al otro. Después quiso evitar otra pelea y dijo, ¿qué me vas a matar como mataste al egipcio? O sea, en lugar de separar, él mataba. Y después vemos que cuando defendió a las mujeres contra los pastores, él solo enfrentó a un montón de hombres y los hombres salieron huyendo. O sea, era un tipo violento. ¿Y qué dice la Biblia más adelante? Y no había hombre más manso que Moisés. ¿Cómo pasó eso? Un cambio tremendo. O sea, donde había ira, Dios pone mansedumbre. Eso es nacer de nuevo. O sea, no se trata solo de que no aprendí a controlarme. No, eso tiene que ser erradicado. Eso tiene que salir, porque hay gente que es violenta, pero no la puede controlar la violencia. Entonces, el alcohólico... Dicen los que estudian esto que el alcoholismo es incurable, que ellos enseñan no para que el hombre deje de tomar, sino para que controle su apetito de tomar. Y yo digo que es una mentira, porque yo fui alcohólico y no fui a ningún alcohólico anónimo. Yo me entregué al Señor y el Señor me fue quitando poco a poco el apetito desmedido, porque yo tomaba de lunes a lunes y los fines de semana era de terror. ¿No? Pero tomaba lo que había, no importa el color, el sabor ni el tamaño, bebida blanca, bebida roja, bebida amarilla, la que sea, tomaba lo que había. Es más, le robaba a mi abuelo, que tenía, mi abuelo era muy delicado y a veces tenía botellas de licores,
de huevo, de chocolate, para invitarle a sus amigos cuando venían los paisanos, los árabes, y a veces iba a buscar para invitarle, he aquí que las botellas estaban vacías. ¿Quién se tomó todo el licor? El nieto se tomó los licores. ¿Verdad? Yo me iba a un rancho que había en el fondo, un depósito cerrado con llave, y me ponía a tomar hasta que salía dando cabezazos. Entonces, y te estoy hablando de un chico de 18 años, 19 años, tomando bebida blanca de todos colores. Entonces era un alcohólico. Realmente yo no podía estar sin un día sin tomar alcohol. Ginebra, licor de anís, bebidas que ya estamos hablando de 3 plumas, ¿verdad? Y cuando Cristo vino a mi vida, me hizo libre por completo. Ahora yo huelo eso y a mí me da una cosa fea. Lo mismo pasó con el cigarrillo. Entonces lo mismo sucede con el pecado. Hay gente que lo tapa el pecado, pero ahí está. Dice, no, yo ya no voy a engañar más a mi mujer, pero no le saca el ojo a ninguna mujer que pasa por el tren. Y Jesús dijo, el que mire a una mujer con deseo, ya pecó. Entonces, ¿cómo me libro del pecado? La respuesta se llama la cruz de Cristo. Y por casa, ¿cuál fue el pecado con el que más peleaste con ese gigante antes de soltarte? Haceme una lista. Y sí, siguiendo acá como habló el hermano, y me costó dejar todo, mucho. ¿Era de mal carácter? Era de mal carácter, era una persona me parece, ¿no? Que me costaba y que me gustaba mucho la violencia, me gustaba mucho hacer cosas que no tenía que haber hecho. Y bueno, y una vez busqué de Dios y busqué cambiar mi vida porque sabía que eso lo que yo estaba haciendo no me llevaba a nada bien, porque me llevaba de la palabra que dijo, y la palabra dice que el camino del hombre muchas veces nos parece correcto, pero su final es final de muerte. Y eso es lo que yo no quería, porque yo quería darle un ejemplo a mi hijo en el día de mañana. Porque hay muchos, andamos en un camino malo y queremos corregir a nuestros hijos, pero son nuestra vida que no nos permite corregir a nuestros hijos, porque nosotros somos los que damos mal aspecto para nuestros hijos. Y la palabra me dijo que tenemos un Dios fiel y justo, que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él nos perdona, y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y eso es, yo los invito a que si tú hayas cometido algún error, lo que tú hayas hecho, no dudes en venir a los pies de Cristo, no dudes en buscar del Señor. Yo fui una persona muy mala, estuve de todo, hermanos, me costó dejar, pero acá estoy dándole las gracias al Señor y viendo que no es difícil. Porque muchos dicen es difícil el camino de Dios. Yo también en el tiempo lo decía, pero yo me puse a pensar hasta que me corrigieron una vez, más difícil era andar en el mundo, porque en el mundo tú mientes y el padre de la mentira, la palabra te dice que es Satanás. Pero cuando tú andas en el camino del Señor, el Padre y Hijo y Espíritu Santo son los que nos guardan y nos cubren. Qué bueno. Hay una cosa que me vino en mente mientras hablaba Juan. ¿A cuántas personas lastimamos? Porque el pecado lastima a uno y a otro, ¿no? Y a veces la pregunta es, ¿por qué Dios cambia la vida de algunos y no de otros? ¿Por qué a veces el que lastimó cambia, pero el lastimado sigue herido? ¿No? Porque ahí es donde está esto de que lo que de gracia recibiste, te tocó tener que ir a buscar a la persona que heriste y pedirle perdón y que te quede mirando como diciendo, vos pidiendo perdón. ¿Te tocó, Carlos? Sí, me tocó, lo hice, pedí perdón, en algunos casos fui perdonado, en otros no, pero ya está. Pero yo cumplí con la misión, que era ir a pedir perdón de mi parte, de mi lado, ¿no? Y ahora, si la persona acepta o no, ya no está en mis manos, ya yo hago lo que el Señor me manda a hacer, que es justamente pedir perdón. Después, Dios verá qué hacer con eso, con la persona, quien lo recibe, pero yo sí fui. Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos, no sé si decirle problema o no, que es lindo y es bueno y es malo a la vez, es que la gente dice, Dios me ama tal y como soy, o tal y cual soy. Y es un engaño, porque sí, Dios te ama, pero no como sos. Porque Dios quiere cambiarte, quiere hacerte otra persona, quiere hacerte un ser completamente distinto del que eras. Porque hemos escuchado en muchas iglesias, Dios te ama tal y cual sos, entonces te quedas con eso y no cambias nunca. Claro. Y de esa manera Dios no quiere que seas de esa manera. Sí te ama, pero te corrige. Y cuando Dios corrige, no nos gusta, duele, ¿no? Duele como una operación. Correcciones son dolorosas. Amén. Dios te ama, sí, porque Dios es amor, pero no te va a dejar así. Es como que el médico recibe un paciente que se está muriendo y dice, no, yo te amo así como está.
No, bueno, porque te amo voy a ayudarte para que cambies, o sea, vamos a sanar la herida, vamos a curar esa úlcera, vamos a tratar, vamos a hacer un tratamiento. Si me haces caso te vas a sanar. Si te vas del hospital y decís, no, no necesito de nada, morirás en la esquina. Ya no tengo la culpa yo. Claro. Y a veces nosotros, Dios nos permite ir a pedir perdón, y aunque no seamos perdonados, somos testimonio. Porque cuando esa persona el día de mañana diga, no, yo no creo que las personas puedan cambiar, el Señor le dirá, pero vos estuviste al frente de una, que te vino a pedir perdón y no le perdonaste, esa persona cambió. ¿No? Porque a veces decimos, no, yo he sido el ofendido, yo he sido la víctima, pero nosotros, ¿a cuántos ofendimos? Porque este es un efecto dominó. Es un efecto dominó, Un exactamente. efecto dominó. No toda persona ofendida nunca ofendió a nadie. Sí, también ofendimos. Entonces a veces nos olvidamos que también hicimos daño. Y a veces nos sentimos jueces de aquel que nos hizo daño a nosotros y no recordar que yo también hice daño. ¿Se acuerdan de la historia de los deudores en la Biblia? Que dice que un hombre tenía una deuda y le fue perdonada. Y se encontró con un amigo que tenía una deuda mucho más pequeña y lo agarró y lo asfixiaba y le decía, te voy a hacer meter en la cárcel. Y se enteró el amo y le dijo, ven para acá, yo te perdoné semejante deuda, tú no pudiste perdonar a uno que te debía menos, ahora sí te voy a meter en la cárcel hasta que no me pagues no saldrás. Y fue condenado. Eso es el infierno, porque en el infierno no hay cuenta que valga, nadie puede pagar para salir. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces nosotros decimos, no voy a poder perdonar a ese que me ofendió, pero me olvido que yo también alguna vez ofendí y que también en algún momento voy a necesitar ser perdonado. Yo no puedo ser perdonado si yo no aprendí a perdonar. No se trata si lo siento, tengo que hacerlo, Dios me va a ayudar, porque pedir perdón y perdonar son cosas muy difíciles por la carne, ¿no es cierto? Ir a pedir perdón necesita mucha humildad. Y el hombre de humildad no sabe, porque el hombre se siente la corona, el rey de la creación, y es un esclavo del pecado. Y perdonar, el orgullo tampoco te deja perdonar. Los dos aspectos son complicados, ¿no? Es como dice el criollo, del caballo se cae de los dos lados. Estos son dos lados del caballo, o sea, para los dos lados uno puede caer, ¿no? Es decir, ¿cómo me mantengo? Bueno, perdonando te mantienes en equilibrio. Perdonando y pidiendo perdón, perdonando y pidiendo perdón. Ese creo que es el camino que al hombre le cuesta transitar. Entonces mejor bueno, yo he pecado, he ofendido a Carlos, pero voy a hablar con el pastor Juan y le voy a contar que yo lo ofendí a Carlos, le entrego un buen diezmo y me voy tranquilo. Y él se queda callado, ¿viste? Pero cuando a mí me vienen a decir, mire, yo hice esto, yo le digo, ¿ya le pediste perdón? No, bueno, entonces no tenemos nada de qué hablar. ¿Vos querés que tu esposa te respete? Sí, respetala. ¿Vos querés que tus hijos no te tengan miedo? Sí, cambiar tu forma de ser. En lugar de gritarles, hablarles. En lugar de pegarles, abrazarlos. Cambiar. ¿Pero usted no va a hacer nada con mi familia? No, lo vas a hacer vos. Cuando ellos vean a un padre diferente, serán diferentes. Porque queremos que todo cambie, pero no cambiamos nosotros. ¿Cómo era tu hogar antes de Cristo y después de Cristo, Juan? Bueno, siguiendo así como dice el profeta, nos cuesta cambiar. Yo también era una persona que a mis hijos les gritaba, era una persona desordenada. Cuando nosotros tenemos que dar ejemplo, me costaba, en vez de abrazarlo a veces a mis hijos, les pegaba, le gritaba, igual que como dice el profeta, si yo quería tener un respeto hacia parte de mi esposa, yo tenía que darle el respeto primeramente. Porque muchas veces el hombre se siente como el león en la casa, que él se tiene que hacer todo conforme a lo que él quiere, y no es así. Nosotros tenemos que saber que tenemos que respetar para ser respetados, ¿sí? A mí me costó mucho, pero iba entregando mi vida al Señor, iba diciendo, Señor, quiero cambiar esta vida que yo llevo, quiero dejar esto, quiero darle un ejemplo a mi hijo, en vez de pegarle, le voy a dar un abrazo, lo que me costaba mucho. También a la vez, como habló también a la vez el profeta, que no tan solo a nuestros hijos hay que malcriarlo, no, pero tenemos que tener una educación nosotros para que sepamos llevar a nuestra familia adelante. A mí me costó, hermano, pero lo dejé y gracias a Dios hoy tengo una familia hermosa y día tras día trato de buscar lo mejor de mí, leer la palabra para que mis hijos cuando me encuentren leyendo la Biblia, si no me encuentran ahí me encuentren orando, y ese es un ejemplo que yo le voy dando a mis hijos para que el día de mañana cuando ellos tengan su familia también se lleven, porque no hay nada más lindo. Muchos esperan que un padre
muera para que le deje una buena herencia, una buena riqueza, pero yo no, yo lo que yo quiero y lo que muchos tenemos que dejar es una buena imagen en nuestros hijos, porque el dinero no te salva, porque si tú dejas una buena imagen para tus hijos, eso es lo mejor, porque el día que tú no estés, tus hijos van a llevar ese ejemplo tuyo, y no hay nada mejor que se acuerden como una buena persona, que lo que fuiste antes, pero tú cambiaste antes que partiste. Tenía un saludo. Y yo quiero saludar a mi mamá, que hoy está cumpliendo 50 años de vida, y le doy gracias a Dios porque gracias a ella vine a este mundo, dándole las gracias a Dios primeramente por el cuidado que le está dando y por un año más de vida. Y bueno, decirle que la quiero mucho. ¿Cómo se llama? Ella se llama Yolanda. Yolanda. Y bueno, dándole un feliz cumpleaños y que Dios le dé muchos años más de vida y bueno, que el Señor la proteja. Y no hay mejor regalo, como le dice una canción de Samuel Hernández: hijo, el mejor regalo que le puedes hacer a mamá y a papá es entregar tu vida a Cristo, ¿no? Así que tiene el mejor regalo. Yolanda tiene un regalo especial de parte de Dios, que es tener un hijo cristiano, que es un hijo que está, mira, el día del cumpleaños de su mamá está sirviendo a Dios. Haciendo radio justo en el día del cumpleaños, qué lindo, ¿no? Qué bendición. Esto es amor, esto es pasión, porque queremos compartir lo que la gente necesita saber del perdón de Dios, que hay hijos que se portan mal todo el año, pero el día de la madre le hacen un tremendo asado, le regalan lo mejor, pero después los otros días le hacen llorar lágrimas de sangre, ¿no? Y cuando muere, le llevan las mejores flores, le encargan la mejor corona, el mejor cajón, como se lo merece la vieja. Dicen, no, la vieja no se merece, eso es un cuerpo. Lo que se merecía se lo tenías que dar en vida, ¿no? Después de muerto ya no sirve nada lo que se haga, ¿no? Ya no, yo creo que más es por cargo de conciencia. Es la religión que te enseña, ¿no? Recordarla, llevarle flores. Y cuando estaba viva no le llevaba ni un pañuelo, ¿verdad? Ni una taza de agua. Y después queremos amortizar, queremos apagar eso, ese fuego, que la culpa, con regalos, con cositas así. Y eso es algo pero muy lamentable, que muchos lo tienen sembrado como que es así, hay que hacerlo así. Entonces la vieja se merece lo mejor. Vamos a llevarle unas lindas flores para el aniversario de su fallecimiento. ¿Cómo no le acercaban las flores cuando estaba viva, en el cumpleaños, por ejemplo? Claro, ese es el tema. ¿Y qué enseñamos a través de esto? La verdad. Esta es la verdad, esta es la realidad. Muchos están así moviendo la cabeza. Tienen razón. Es duro, pero tienen razón esos tres, ¿no? Porque tenemos un montón de gente de Villa Carmela. Estamos acá en el barrio Vial 2, saludamos a Graciela, ahí lo que alcanza mi vista. Hay una pastora también que está viendo. Estamos en Villa Carmela, barrio Vial 2. Los días de reuniones, los miércoles y los domingos, a las 7 de la tarde, en mi casa, Juan Veterano y Los Ceibos, donde era la estafeta. Estas cositas también se las habla en la iglesia. Nosotros no vendemos humo, no pedimos que la gente traiga plata ni cosas así. Le decimos la verdad para que aprendan a vivir, porque eso es la Biblia, un estilo de vida a la manera de Dios. Y cuando lo hacemos así, seremos vencedores, victoriosos, sanos, prósperos, porque así dice la Biblia, que el que pone por obra lo que Dios manda, dice, hará prosperar su camino y todo le saldrá bien a los que obedecen lo que dice la palabra de Dios. No sé qué horas son, estamos ahí, ¿qué horas tenemos? Y 47. ¿Quiere que le lea el pasaje que tengo para que lo mastiquemos y lo compartamos? Dice la Biblia en 1 de Juan 5:12, la primera carta de Juan, el mismo autor del Evangelio y de Apocalipsis. Dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y dice en el 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Quiere decir que tener a Jesús es tener la vida, porque yo he creído en Él. Creer en Jesús. Fíjese que no dice en ninguna otra persona, por más santa que haya sido, ni siquiera la menciona la madre. El que cree en el Hijo tiene la vida y es nacido de Dios, nacido de nuevo. La mayoría de la humanidad ha nacido una sola vez, nació de papá y mamá. Esto se llama el segundo nacimiento, nacer de Dios. En el Evangelio de Juan 3 dice lo mismo. Si no naces de nuevo de agua y espíritu, no entrarás, ni lo podrás ver al reino, o sea, ni te acercarás al reino. No serás una estrella que brille eternamente y una luz que no tenga fin. No, te vas a perder. Necesitas nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo, necesitas a Cristo en el corazón. ¿De qué te hablamos todo el tiempo? Lo que es tener a Cristo.
¿Por qué? Cambiamos nuestra conducta, cambiamos la forma de pensar, cambiamos hasta la forma de vestir, porque yo no vestía así, yo no tenía las mismas costumbres. Cristo cambió todo porque la vida de Cristo estaba en mí. Y cuando está la vida de Cristo en uno, las cosas cambian totalmente. Nuestra forma de hablar. Recuerdo que una vez salía por Villa Carmela a predicar, casa por casa. Y la gente lo primero que decía, pero vos no eras el profesor. Todos tenían la imagen del profesor del pasado. Dice, ahora verte así. Yo siempre deportivo, musculosa, ropa ajustada para que me vean mi cuerpo. Y ahora de camisa, corbata, una Biblia en la mano, llamó la atención. Entonces la gente se quedaba a escucharme porque quería saber cómo fue el cambio de pasar de profesor a predicador. Y yo le decía, aparte de profesor era ateo. Y ahora creo en Dios y predico la palabra de Dios. Y eso es tener vida, porque vida significa que uno tiene algo para compartir que al otro le sirve. No es como la charla de un bar donde todos hablan de todo y nadie aprende nada. Se pasa el tiempo, se bebe y después no queda nada. Sacudís eso, no te queda nada. Pero cuando vos compartís la palabra de Dios a la otra persona, le queda algo. Tiene algo en qué pensar. Te deja ahí como tambaleando y decir, la verdad que lo que me amó me dejó, porque es la vida. Es como quedar embarazado, ¿no? Que algo se está gestando adentro y vos decís, algo, me quedó algo lo que dijo cuando habló del perdón, cuando habló de su vida. Mira vos, este muchacho, la carita de bueno que tiene me salió, es terrible. Y quedan pensando, ¿por qué? Porque la vida ha impactado. Es como que uno contagia vida. Y para mí eso es tener a Cristo y dejar de andar muerto vivo. Porque la mayoría de la humanidad anda, cree que está vivo pero está muerto. ¿Por qué? Porque no han nacido de Dios. Tuvieron el único nacimiento, pero no sirve para el cielo. Yo no puedo ir al cielo diciendo soy hijo de Alejo Sale y de Sara Emilia de Ibrahim de Sale. Y ellos fueron buenos, y ellos fueron pastores. ¿Yo puedo pasar? No, porque tú necesitas nacer de nuevo. Tú naciste de ella y de él y eres hijo de ellos, pero no mío. Solo él es una criatura. Entonces, para ser hijo de Dios hay que nacer de nuevo. ¿Lo viviste al nuevo nacimiento? ¿Cómo fue ese día? Bueno, fue tremendo realmente, ¿no? Y estaba pensando un poco, antes de contestarle eso, estaba pensando un poco en lo que usted estaba hablando, ¿no? Porque hay gente que se asombra con el cambio, ¿no? Pues me pasó justamente de que gente se asombre y diga, realmente cómo lo cambió Dios, ¿no? Cómo lo transformó Dios, y aquellos que lo habían desechado hoy se asombran de cómo Dios no lo dejó en ese lugar de desecho, podríamos decir, en ese lodo cenagoso, ¿no? Y el Señor lo sacó, ¿no? Sí recuerdo cómo fue el cambio, recuerdo cuando abrí mi corazón, cuando me bauticé y el Espíritu Santo llegó a mi vida y me agarró un llanto que no paraba más, ¿no? Exactamente. Y lo sentí de esa manera, y ahí fue el gran cambio, ¿no? Lo que hoy puedo hacer o puedo servir o puedo de alguna manera compartir una palabra de parte de Dios, viene todo de Dios, viene todo del Señor, porque el cambio lo hace Dios. Y como les decía recién, hay gente que se alegra y realmente ve el cambio de una persona y glorifica a Dios, pero hay otra gente, como la moneda tiene dos caras, hay otra gente que se encarga de recordarte tu pasado, de recordarte lo que eras antes y de decirte que nunca vas a triunfar y nunca vas a llegar y nunca vas a cambiar, aunque te vean cambiado. Simplemente son mensajeros del enemigo que están o se ponen en tu vida para tratar de tirarte abajo. Pero yo les quiero decir a todos los que están escuchando en esta tarde, lo único que nos tiene que importar es no lo que piensan los hombres, sino lo que Dios piensa de vos. A mí, tal cual. Hay gente que anda con la pala puesta para desenterrar tu pasado. Correcto. Y Dios te entrega la cuchara para que edifique tu futuro. Amén. Para anotarla esa. Se me acaba de ocurrir. ¿No? Hay gente que anda con la pala. Dice, sí, pero vos, ¿te acordás? Y anda sacando lo que Dios ha sepultado. Son los que se encargan de desenterrar los zombies, ¿no? Los cadáveres. Porque dice que estamos muertos a la vieja vida y ahora estamos vivos para Dios. Que Dios ha sepultado nuestros pecados. Pero hay gente que anda con la pala puesta, ¿no? Desenterrando los viejos pecados. Cuando Dios te ha dado una cuchara para que vos empieces a edificar una vida nueva hacia adelante. Y Juan, te toca el turno y vamos a ir cerrando. Te tocó que alguien te diga así, de primera mano,
no puedo creer que hayas cambiado. ¿Estás seguro que has cambiado o te estás haciendo el cambiado? ¿Te pasó o no? Y sí me pasó, como dicen acá los hermanos, pasan que hay muchas personas que te traen el recuerdo para hacerte sentir mal, pero es ahí donde nosotros tenemos que pensar que si Dios nos ha probado, que los que demás tengan que decir de nosotros, que lo dejemos atrás. Es necesario ser aprobado por el Señor. Y bueno, sabemos que es difícil, hermanos, sabemos que es difícil porque muchas veces aquellas personas que nos traen los recuerdos a veces nos hacen sentir mal y queremos tirar la toalla, pero de ahí es a donde nosotros tenemos que poner la fe en Dios. Y es hermoso cuando tú naces de nuevo y bueno, y caminas en el camino del Señor. Amén. Vamos a ir cerrando el tema porque el tema era los muertos vivos. Hay gente que no sabe que está muerta, pero es importante decirles que cuando digo muertos no significa el fallecimiento físico, sino separados de Dios. Eso significa la muerte. ¿Por qué? Porque ellos van y rezan, van a la iglesia, pero siguen siendo básicamente las mismas personas con algunas mejoras, pero no han nacido de nuevo. No hacen ese impacto de vida, decir, no, realmente a esta persona solo Dios lo podía cambiar y lo cambió. Hay gente que mejora, pero la mejora no es nacer de nuevo. Mejorar es simplemente arreglar algunas cositas. Nacer de nuevo es cambiar todo. La casa, sacar a la casa vieja y poner una casa nueva. Es nacer de nuevo y vivir diferente. Entonces hay mucha gente que está viva, entre comillas, pero realmente están muertos. ¿Conocen los zombies? Sí. ¿Verdad? Sí. Caminan y todo. Por película. Por película. Andan, ¿verdad? Vestidos, andan por la calle, pero están muertos. Y el Señor me mostraba hoy, cuando oraba, que el mundo era como un gran cementerio, lleno de huesos secos, que cada mañana se levantan y van a sus labores y regresan a sus nichos. Ese nicho le llaman hogar, le llaman casa. Todos muertos. Salen y van como autómatas de aquí para allá haciendo las mismas rutinas hasta que mueren. No hay un cambio. Se visten, tienen dinero, hay nichos que son más grandes, nichos que son más chicos, de 2 pisos, de 3, algunos tienen nichos en los country. Son nichos. ¿Por qué? Porque en el momento en que venga el juicio final, esas personas irán a donde van todos los condenados. No tendrán acceso a la vida eterna. Porque los muertos, dice la Biblia, Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Entonces, cuando la gente se muda del cementerio al reino, cuando reciben la palabra de Dios, y dice que la palabra de Dios le da vida a los huesos secos. Tú hablaste de eso también, ahí en San Pedro, cuando el profeta dijo, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y dice, mientras hablaba hubo un sonido, y los huesos comenzaron a juntarse, y se levantaron, y subió la carne, y tenían ahí como un gran ejército, y dice, el Espíritu sopló, y cobraron vida. Y pasaron de ser huesos secos a ser un ejército, un pueblo de Dios. Bueno, eso es lo que la Biblia dice, y Él nos sacó de las tinieblas a la luz. Salimos del cementerio y pasamos al reino de la luz, a donde están los vivientes. Porque dice la Biblia que Dios es el Dios viviente. Entonces los que le seguimos, tenemos que ser vivos. Dios no es jefe de una cuadrilla de zombies, sino de un ejército vivo, que canta, que alaba, que disfruta, que lucha, que trabaja, pero tiene a Cristo en el corazón. Hay una luz acá. ¿Cuántos vieron esa película? Mirá lo que estamos hablando. Esa película Yo Robot. Yo sí la vi, sí. Cuando el robot estaba vivo, ¿qué se le prendía? Una luz se le prendía. Y eso significa que estaba activado. Había un ejército de robots, todo estaba la lucecita apagada, muertos. Sí eran robots, pero muertos. Pero cuando esa luz se encendía, el robot que estaba activo. Y estaba el loco ese que se le ponía roja y ese era un diablo. Pero la luz en el pecho del robot significaba está activo. Todo el mundo que no conoce a Cristo anda como esos robots que están paraditos, pero no hay luz. Pero en los que están activos hay una luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará más en tinieblas. ¿Qué más podemos decir? Aleluya. Aleluya. Me hace recordar... A ver. Me hace recordar al diálogo que tuvo el maestro Nicodemo, el maestro de la ley, con el Señor, cuando él se le acerca a Jesús y Jesús le dice que es necesario que nazca de nuevo. Y él no entendía, siendo un maestro de la ley, no entendía y le dice, pero ¿cómo? ¿Yo tengo que volver al vientre de mi madre? ¿Tengo que entrar de nuevo al vientre de mi madre? No, le dice el Señor, tienes que nacer del Espíritu. Amén. ¿No? Porque si bien andamos en el mundo, estamos en este mundo, tenemos el cuerpo que es con el que nos da vida en este mundo, pero espiritualmente muertos. Únicamente
Dios puede hacernos nacer de nuevo en el Espíritu, y ese es el que le da la vida, ¿no? Amén. Cuando una persona de las tantas que tuve que pedirle perdón porque tuve una lista larga, y yo decía, pero ¿a dónde las encuentro? Yo algunas no sé ni dónde están. Dios las pone en el camino, Dios las pone en el camino, en lugares que menos lo pensaba, las encontraba. Más, un día fui por una calle, no había nadie en la calle, yo me iba a entrenar y vi venir una persona con una bolsa de supermercado caminando por medio de la calle, y yo iba en la moto por medio de la calle, y era una de las personas que tenía que pedir perdón, y no había nadie en la calle. Nos encontramos en medio. Claro, se asustó cuando yo frené de golpe, pensó que le iba a levantar el bolso, y no, después me vio que era yo y me dice, tanto tiempo que no te veo. Le dije, porque Dios quería que te vea hoy. Y dice, ¿qué pasa? Quiero pedirte perdón. Y se le llenó el ojo de lágrimas. Me dice, ¿vos pidiendo perdón? ¿Qué pasó? Y le conté de mi vida. No puedo creer, me dice, que vos ahora sos cristiano, pero sos cristiano de verdad. Sí, por eso te pido perdón por todo el daño que te hice. Mira, no sé si llorar, no sé si abrazarte, pero está bien, me dice, ¿te puedo dar un abrazo? Sí. Y nos abrazamos en medio de la calle. ¿Qué habrá dicho la gente? Porque encima es una mujer, ¿no? Me abrazó y dice, sí, te perdono, me dice, porque las cosas ya pasaron, dice. Y uno cambia. Y yo me alegro, dice, por vos, porque veía cómo te movías, cómo te manejaba, y yo decía, qué lástima, un hombre tan deportista, tan inteligente que era, que hayas vivido de esa manera tan desordenada, haciendo lo que hacías. La verdad que me sorprende, me dice, así que por eso yo te digo, te perdono. Y ella se fue a su casa y yo me fui, y en lugar de irme a entrenar, me tiré a llorar ahí donde estaba, lloraba y decía, Señor, qué tremendo lo que acabas de hacer. Lo que hace la nueva vida. La nueva vida te lleva a ponerte a cuenta con toda la gente. Hay gente que no puede salir a la calle porque le debe plata, le debe disculpas, le debe de todo a la gente, ¿no? Está peleada con todo el mundo. Son rasquinchos, son la bruja del 71. Pero Dios te cambia, te transforma. Vamos a ir cerrando, dejamos un saludo para cada integrante. Vamos a ir cerrando la transmisión también. Tiene un montón de gente, ¿eh? Después lo vamos a estar saludando por escrito porque estaba. Porque ahora no podemos. No, está lejos. Tenemos a 2 metros casi la pantalla, así que bueno, hacemos un saludo final y nos vamos, chicos. Un saludo para toda la gente que estuvo en Facebook acompañándonos, y también para toda la gente que nos sintonizó aquí en Radio Malvinas, y espero que haya llegado a cada uno de sus corazones estas palabras y este mensaje de parte del pastor y también de Juan y de mí. Así que bueno, esa es la intención, ¿no? De que llegue el mensaje, de que transforme vidas. Dios le bendiga, también saludándolo acá, de esta radio hermosa, y bueno, dándole las gracias al Señor y diciéndole que los alientos a que sigan adelante y a que no bajen los brazos, y que estas palabras que digo de parte del Señor las pongan por obra. Amén. Muchas gracias, nos volvemos a encontrar el próximo martes 6 de la tarde con este programa Mensaje al Corazón. Saludo a toda la audiencia y saludo también a toda la gente que nos está viendo a través de Facebook. Bendiciones, hasta el próximo martes. Chao, chao. Chau, chau. Corta la transmisión. Chao, gente. ¿Qué dice la Andrea? Chao, dice.